cosita, o sea, desde que yo llegué aquí a la iglesia, habían profecías, habían cosas que los hermanos, los pastores, muchas personas me habían dicho, o sea, que vas a ser usada, cosas así, y yo no creía. Y me daba mucho temor hasta para dar una palabra profética, y me decían, y hasta enojados los hermanos con mucho amor me lo decían: estás comiendo la palabra, no es tuya. Y yo por temor no lo daba. Ahorita estoy súper nerviosa, hermanos, que hasta acá te me dijo trae algo y se me olvidó en la casa porque mi cabeza estaba en otro lugar. Pero en realidad nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y yo por un tiempo yo creo que casi todo este año no he predicado. Y yo sé que fue un castigo, no tanto un castigo pues duro, pero para enseñarme a mí, porque me preguntaban, ¿puedes o estás lista? Y yo siempre decía que no. Entonces yo sé que era la manera de nuestros padres de decirme, pues ¿cómo te voy a poner a dar la palabra si ni siquiera confías en el Señor? ¿Qué vas a dar tú? Entonces por casi todo este año no ha compartido la palabra. Entonces yo doy gracias a ellos y a Dios que pudo haber una revelación, y pues ese espíritu de cobardía se fue en el nombre de Jesús, y ahora estoy aquí con ustedes para compartir esta palabra. Entonces, pero cuando este tiempo había un día en cual yo tenía que predicar y yo estaba lista, pero el pastor se subió y yo entendí que es porque yo no estaba lista. O sea, yo estaba lista con mi tema, pero no estaba lista porque yo todavía estaba dudando. Y cuando yo llegué a la casa, yo me sentí mal y me puse de rodillas y le dije: Señor, ¿por qué tengo temor? Yo quiero ser usada por ti, Señor, pero no sé por qué tengo temor y no puedo. Y a mí, pues como dice Hugo y como dice el pastor, que a ellos les cuesta tal vez 3 horas, algo así más o menos, para hacer una tema. A mí me cuesta más, porque pues yo todavía estoy aprendiendo. Entonces que me tengan paciencia, ¿verdad? Pero a mí me cuesta más. Pero en un ratito de como 2 horas el Señor me dio este tema, y yo sabía que primeramente era para mí, pero también dije, pues tal vez hay otras personas que en la casa tienen temor de dar una palabra, de ser usados por el Señor. No crean tal vez que ellos son suficientes, se menosprecian. Pero hoy les quiero compartir y les quiero decir que si el Señor te lo ha dado, Él te ha dado porque Él sabe por qué, y porque tú eres digno de ese regalo, ¿verdad? ¿Verdad? Con tal que usted dé toda la gloria y toda la honra al Señor, porque es de Él y Él te está usando. Amén. Entonces vamos al next. Dice en Efesios 1, 4 al 5, dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviremos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Entonces Dios no se equivoca, hermano. Tú fuiste creada porque el Señor quiso. Él sabía lo que iba a hacer de tu vida antes de que tú nacieras. Él sabía cómo te iba a usar, qué color de pelo ibas a tener, los colores de ojos. Pero a mí me encanta que dice, pues así había pensado hacerlo desde un principio. O sea, antes de que sucediera, Él sabía. Él sabe todo. Sabemos que Él sabe todo y Él no se equivoca. Entonces, no tengas miedo, porque todo lo que usted tiene y todo lo que usted está pasando, puede ser que tal vez tomamos malas decisiones que nos pueden llevar por otro camino, pero le aseguro que si usted tenga fe y amor en Cristo, todo va a salir bien, porque Él tiene motivo para todo. Amén. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Otra vez el Señor tenía todo planeado, y me encanta que dice: aunque no existía uno solo de ellos. Muchos cumplimos años en septiembre, y pues el Señor ya sabía lo que iba a hacer contigo antes que tú cumplieras un año. Ya sabía lo que iba a hacer contigo, los días como sea, y de aquí para adelante Él sabe lo que va a hacer contigo. Lo que usted tiene que hacer es tomar una decisión de creer y amar al Señor para todo lo que viene. Confiar que todo lo que viene, si es parte de Dios, todo va a estar bien. Entonces esas son preguntas que yo me hacía a mí mismo. Decía: no soy suficiente para Dios, no puedo dar la talla de lo que esperan de mí. Si le fallo tanto, ¿por qué me sigue usando?
Entonces yo en ese aspecto, yo compartía con una hermana que si yo dudo en el Señor, si yo soy así, ¿por qué me sigue queriendo usar? O sea, me sigue dando palabra, y de verdad es por la misericordia del Señor. Porque de verdad no soy digno, y más si yo estoy todavía diciéndole básicamente: Señor, yo no confío en ti, a no dar la palabra, a no compartir. Y no significa, hermano, que aquí tienes que estar y tienes que dar una palabra profética. Puede ser que tú vayas y tú hablas la palabra, las buenas noticias a una persona que está afuera, pero si te da temor y el Señor te quiere usar, te estás poniendo entre medio de lo que Dios quiere hacer contigo. Tenemos que confiar que el Señor tiene todo bajo control. Entonces estamos hablando de Abraham, y dice: cuando tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedézame siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y esa palabra honradez significa honestidad, humildad, respeto, responsabilidad. Dice: manera de comportarse del que cumple con su deber, respetando la ley sin beneficiarse ni beneficiarse a otros. Entonces sabemos que el Señor tuvo un pacto con Abraham y con su hijo, y el Señor le dijo que primero, dice, el Dios Todopoderoso. Tenemos que creer eso. Si vamos a creer en Dios, tenemos que creer que Él es un Dios todopoderoso. Después dice: voy a hacer un pacto contigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene un pacto contigo? Amén, yo sí lo creo, hermano. Dios tiene un pacto contigo y conmigo. Entonces dice, voy a hacer que tengas obedézame siempre y pórtate con honradez. Como estaba diciendo, tienes que confiar en el Señor, pero también tienes que darle a Él su gloria y su honra, porque todo es de Él y Él lo merece. Nadie más es digno de eso. Pero dice que significa honestidad, humildad, respeto, responsabilidad. Entonces cuando yo me di cuenta que yo tenía un problema, yo tenía que primeramente ser honesta conmigo mismo, y también ser honesta con el Señor y decir: Señor, yo sé que tengo un problema, y Señor, yo sé que no estoy confiando contigo. Por más que puedo venir aquí a danzar y gritar y decir aleluya a todo lo que dicen y aplaudir en la palabra, pero si de verdad, obviamente no estaba confiando. Aún haciendo todo eso, porque guardaba la palabra que me daba el Señor, no solo aquí en la iglesia, sino con personas, por temor, por miedo. O sea, era una cosa seria, y es una cosa seria conmigo y con todos nosotros que estamos luchando con eso. Tenemos que aprender a verdad a ser honestos, como estaba diciendo el pastor Hines. O sea, sea honesto, aunque no lo deseas, decirle: Señor, yo no deseo perdonar a esta persona, pero necesito de tu ayuda. Y es lo mismo que yo necesitaba reconocer. Y es otra cosa que otra vez les menciono en las clases de administración. De verdad te hacen reconocer muchos factores de esto, y muchos lo que nuestros hermanos están compartiendo con nosotros, de verdad hace un cambio. Amén. Dice la promesa de Abraham, dice: en este pacto que hago contigo te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes, y no tendrá fin. Yo soy tu Dios, y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre, y también para tus descendientes. Entonces nosotros cantamos, ¿verdad? Que camino voy a Canaán. Ese pacto fue para nosotros, y nosotros también tenemos que agarrarnos de ese pacto. Y lo que tú agarras y lo que tú haces va a ser para tu herencia, para tus hijos. Entonces, si yo tengo miedo y estoy sembrando en mi hijo de tener miedo, de que no hables a Dios a esta persona, porque pues quién sabe cómo van a reaccionar. Yo estoy plantando esa semilla en mis hijos, y eso va a seguir y va a seguir hasta que alguien rompe con eso. Entonces hoy les quiero decir que si usted está batallando con eso, que hoy se rompe. En el nombre de Jesús se tiene que romper, porque eso no puede seguir. El Señor viene pronto, y hay personas que están necesitados, están con sed, están con hambre, buscando algo que les saca de eso, que les salva la vida. Y eso son las buenas noticias del Señor. Pero si tú tienes miedo y yo tengo miedo y los hijos tienen miedo, ¿quién se los va a dar? Nadie.
Nosotros tenemos que romper con eso. Amén. Dice, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo y sus descendientes se formarán muchas naciones y algunas de ellos serán reyes. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír. Y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Entonces sabemos que Abraham era el padre de la fe, pero aquí yo no sé de hermano si él tuvo fe. Porque dice Abraham se inclinó ante Dios y entre sus dientes. Eso es lo que hacen los hijos cuando nosotros le decimos algo, si se enojan y hablan entre los dientes, ¿va? Entonces, o están enojados o no crean en algo, o sea, él estaba hablando entre los dientes, dice, y todavía cuestionando a Dios. Dice, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener Sara si ya tiene 90? Y se echó a reír. Si le está dando un pacto Dios, que Abraham sabía quién era Dios, en vez de gozarse, de brincar, de aleluya, que gloria a Dios, se echó a reír. Esto fue la primera cosa que hizo. Habló en sus dientes y se echó a reír. Entonces, para mí, yo veo allí que Dios en principio no completamente creyó en lo que el Señor le estaba diciendo. Después dice, pero Dios le respondió, aunque no lo creas, entonces Dios no creyó a Abraham. Aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y sus descendientes durará para siempre. También ya oí lo que me pediste acerca de Ismael. Y lo voy a bendecir con muchos descendientes. De ellos saldrán 12 príncipes y una gran nación. Sin embargo, mi pacto lo mantendré solo con Isaac. Es decir, con el hijo de Sara te dará, el hijo que Sara te dará dentro de un año. Entonces el Señor sabía, que el Señor sabe todo, hermano. Nosotros podemos aquí y venir aquí a la iglesia, poner una cara de que nadie lo sabe, ¿verdad? Porque nadie puede leer lo que tenemos adentro. Tal vez un hermano que tal vez tiene don de discernimiento puede percibir alguito, pero no todo. El Señor sabe todo, sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás sintiendo, y el Señor lo supo con Abraham y le dijo, aunque no lo creas, va a pasar. Entonces no sé cuántos de ustedes eran como yo, pero hoy sí creo que lo que Dios tiene para mí es para mí y lo voy a ver. Y hoy eso es lo que quiero compartir con ustedes. Lo que el Señor tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Lo que estábamos hablando el sábado, creo que fue, que tú eres hijo y legalmente te pertenece. Entonces este pacto es para ti y nadie te lo puede quitar. Amén. Dice, da gritos, este es otro, vamos fuera dentro de la historia, ¿ok? Dice, da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos, estalla en cantos con gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposa. Agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas, clave bien las estacas, porque te vas a extender a la derecha y la izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. No tengas miedo, no quedarás en ridículo, no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. No sé cuántos creen en eso, pero para mí eso me habló mucho. No tengas miedo, no te vas a quedar en ridículo. El Señor no es hombre para mentir. Y si Él dice que va a hacer algo contigo, lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? No te vas a quedar en ridículo, no te insultarán, ni te tendrás por qué avergonzarte. Y yo creo que es una cosa, el temor siempre es por miedo, básicamente siempre es por miedo. Puede ser por otras cosas, pero casi siempre el primero es por miedo. ¿O qué van a decir? Y aquí dice, no tienes por qué. No tienes por qué avergonzarte. Y es una cosa que a veces cuando están aquí y dicen que son cristianos undercover, ¿verdad? Yo sí no soy un cristiano undercover, ¿verdad? Yo todo en Facebook publico y todo, ¿va? Entonces todo el mundo sé que soy cristiana, pero todavía tenía un problema, porque no confiaba completamente en el Señor. Entonces algo estaba mal, de algo me estaba avergonzado, de algo tenía temor.
Entonces hoy les quiero compartir eso, que puedes decir, puedes golpearte el pecho y decir soy cristiano, pero si no confías completamente, ¿de qué te sirve? Tenemos que de verdad deshacernos de ese espíritu de miedo, de cobardía, porque el Señor eso no nos dio. Amén. Sí, yo creo que se movió un poquito el slide. Bueno, dice, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la deshonra de tu videz. Dice, ahí está, gracias. Porque tu Creador te tomará la esposa, su nombre es Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Eres como una esposa joven, abandonada y afligida. Pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice, por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. En un arranque de enojo, por un momento me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión. Lo dice el Señor, tu Redentor. Y eso a mí otra vez, yo creo que todos los versículos, ¿verdad? Nos hablan bien. Entonces, bueno, pero como dije, tenemos que creer que el Señor es el Todopoderoso, pero a mí me encanta que dice por un corto instante. Podemos sentir que el Señor no está con nosotros. Podemos sentir que estoy sola o nadie sabe lo que estoy pasando, nadie me entiende. Bueno, en primer lugar, nunca estás solo, el Señor está contigo. Pero yo estoy compartiendo esta palabra porque yo sé que no soy la única. Yo sé que no soy la única porque tienen que haber más personas que tienen miedo o se sienten o han sentido menosprecio. De que Señor, tanto que me has dado que yo no merezco lo que tú quieres hacer conmigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tal vez tener un balance y tener cuidado, porque tampoco nos queremos poner altivos que, uy, me están usando, no. Pero tampoco tienes que sentir menosprecio, para eso no te creó el Señor. Entonces tenemos que aprender a tener un balance y yo creo que es una de las cosas que de verdad ahorita estoy batallando, y no tanto aquí en la iglesia, pero así de ser mamá, de trabajar full time y todo eso es un balance que nosotros tenemos que aprender a tener. Entonces en todo y hasta en la vida espiritual tenemos que buscar un balance, ¿verdad? Dice, entonces uno de ellos dijo, el próximo año por este tiempo, estamos otra vez con Abraham, dice, volveré a visitarte y en esa fecha Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba detrás de ellos a la entrada de la carpa. Ahora bien, Abraham y Sara eran muy viejos y hacía tiempo que Sara no tenía la menstruación. Por eso Sara no pudo evitar de reírse. Mientras pensaba, ¿será posible que vaya a tener semejante placer, siendo que tanto mi marido como yo somos muy viejos? Entonces no solo Abraham no creyó, sino Sara también. Primero Abraham habló entre los dientes y se rió. Y Dios le dijo, ¿por qué dudas? Y ahora Sara escuchó y también dijo que esto no puede ser posible. Y también se rió. Y después dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso no cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Como te dije, el próximo año, por este tiempo, volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Cuando Sara escuchó esto, tuvo miedo y quiso defenderse. Por eso dijo, no me reí, pero el Señor contestó, sí te reíste. Y como le digo, el Señor sabe todo. Yo puedo venir aquí, yo me pongo a mí para no hablar de usted, ¿va? O sea, yo puedo ponerme aquí, puedo brincar y danzar y aleluya, ¡woo! Pero yo estaba luchando, yo estaba batallando y el Señor bien que lo sabía, que yo no confiaba completamente en Él. Y yo por mucho tiempo decía, no es que no confío en el Señor, es porque pues de verdad sí me sentía indigno, me sentía menosprecio, pero quita de todo eso, no confiaba en el Señor. Porque si tú te sientes menosprecio, si tú te sientes que no puedes, si el Señor te está diciendo, como dice el pastor, dice, si alguien me venga y me platica conmigo, yo les voy a dar mi opinión. Pero si vengan y dicen que el Señor dijo, ¿el que va a discutir? Porque cuando el Señor dice, dice. Entonces, si yo decía, yo me ponía un montón de excusas, pero simple y sencilla, no confiaba en el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Porque Él dice, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso no cree que puede tener un hijo?
¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Yo te dejo esa pregunta. ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? ¿De dónde te ha sacado? Mi mamá no lo pudo hacer de donde a mí me sacaron, mi papá tampoco, mi abuela, quien sea, mis hermanos, nadie me pudo sacar. Solo fue el Señor que me sacó a mí. Y estoy segura que Él fue quien se sacó a ti, porque nadie en humano pudo hacer lo que Dios hizo. Y mire que Isaac significa ríe, dice hijo de Abraham y Sara, el que ríe. Entonces, para mí yo agarré esto y dijo, qué bueno eres, papito. Ellos que se estaban riendo, él se rió de último. Digo, tú te vas a reír de mí, yo te estoy diciendo que vas a tener un hijo. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y todavía le dijo, no escoges tú el nombre, yo voy a poner el nombre. Tú lo vas a poner Isaac y significa que el que se ríe. El Señor él se rió de último. Él dijo, tú no vas a reírte de mí, yo te voy a enseñar a ti cómo son las cosas. Bueno, entonces dice, pero, porque siempre se me va el tiempo. Dice, pero Dios pensó, no puedo ocultarte a Abraham lo que voy a hacer, porque tus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso los elegí, para que los ordene a sus hijos y toda su familia para que me obedezcan y hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Entonces las promesas que el Señor te ha dado otra vez son con propósito. No tomas en poco, ¿verdad? Tampoco, no vamos a vivir en viejos glorias, ¿verdad? Tampoco, porque todos los días son nuevos y su misericordia es nuevo. Pero las promesas que da el Señor no son para que, hoy me lo dieron y es ok, ya luego. No, agárrate de esas promesas, escríbalos, guárdalos, porque un día tus ojos van a ver esa promesa. Si fue parte de Dios, un día vas a ver esa promesa y tenemos que creer, hermanos. Tienes que creer, porque ¿de qué sentido tiene? De verdad no tiene ningún sentido que estamos aquí en la iglesia si no creemos a Dios, porque no podemos verlo. Podemos decir que lo sentimos en ciertas atmósferas y cosas así, pero que yo le puedo tocar así, que le puedo agarrar el brazo, no se puede. Tienes que creer, tienes que tener fe. Y todavía dice que tengas fe con un granito de mostaza, se pueden mover las montañas. Y a mí no se me mueven las montañas, hermano. Tenemos que aumentar nuestra fe y tenemos que creer en el Señor. Dice, así juré a Noé cuando el diluvio no volver a inundar a la tierra. Así juro, ahora no volveré a enojarme contigo ni volver a amenazarte. Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor que se compadece de ti. Mi amor por ti no cambiará. Y yo digo ahora, Señor, por mucho tiempo yo estuve en tu casa, yo decía creerte, yo con orgullo y con amor decías, yo soy hija de Dios, pero mi fe no estaba bien aumentada, no estaba bien plantada porque no confiaba en ti, no podía dar la palabra, no podía, tal vez con ciertas personas, pero a veces uno ve a una persona y dice, uy, no, a ese no le puedo hablar. O porque está en una posición alto, uy, a eso no le puedo decir nada. Eso es no confiar en el Señor, no tener fe, porque no eres tú. Tú estás hablando la palabra de Dios, no estás hablando lo que tú quieres hablar. Lo que es de la palabra de Dios está escrito, está. Y nadie lo va a poder cambiar. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, pero después de todo eso todavía yo estoy aquí ahora porque el amor del Señor jamás cambió conmigo. Y también tampoco va a cambiar contigo. Tenemos que de verdad entender que pase lo que pase, hacemos lo que hacemos, tenemos que entender que el amor del Señor jamás va a cambiar contigo. Y el mismo manera que Él nos ama, nosotros tenemos que aprender a amarlo a Él. Dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estabas muerto por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Amén. Siempre se me va el tiempo. Bueno, dice, tal como Dios lo había prometido. A ver, tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada.
y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac y lo circundió, o dio, ustedes saben mejor que yo, a los 8 días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo: Dios me ha hecho reír, y todo él que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendrá un hijo suyo. Entonces, otra vez, las promesas del Señor siempre se cumplen. Pero a mí me encanta que dice, porque todavía como, tal vez las palabras que voy a decir no son correctas, pero todavía echándote en cara, tal como Dios dijo. Porque pudo decir, Sara puede perder la primera oración y decir, Sara quedó embarazada. No, la palabra tiene que decir tal como Dios se lo había prometido. Tal como Dios a ti te prometió, van a cumplir las promesas que Él ha hecho sobre tu vida. Tenemos que creer eso. Tenemos que creer eso. Tenemos que creer eso, hermana. Yo me emociono porque de verdad, para mí, como estaba diciendo el pastor Heinz, que cuando él cantaba esa canción, lo cantó de otra manera porque le había pasado una situación. Y de verdad es muy, muy verdad. Es verdad. Cuando tú pasas por algo y después vuelves a la palabra, aunque lo leíste 1000 veces, yo creo que puedo leer un versículo 1000 veces, pero ya he aprendido un poquito más, que cada vez que lo leo hay una revelación diferente. La misma oración, no es que lo estoy agarrando a mi conveniencia, no que lo estoy cambiando, no, es porque el Señor va revelando, y cada vez que tú vamos aprendiendo más y aprendiendo más, por una cosa que puede decir aquí el pastor, al próxima vez que tú lees Génesis 1:1, te prometo que vas a agarrar algo diferente. Amén, por la revelación de Dios. Dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dice 1 de Pedro, dice: cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Y la traducción lengua actual dice: cada uno de ustedes han recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsala bien en el servicio a los demás. Entonces, otra vez, tenemos que confiar en el Señor. Pero a mí lo que más me estaba molestando eran muchas cosas, hermanos. Pero por lo menos, porque estamos aquí en la iglesia, estamos hablando de dones. Porque de aquí somos muchos, y a cada uno Dios le ha dado un talento, a todos Dios le ha dado un don, y tenemos que aprender a usarlos para la gloria y honra de Él. Pero dice al servicio de los demás, pero me gusta porque dice capacidad especial. Pueden ver 10, 11, no sé cuántos aquí que profetizan, pero te prometo que cada uno va a tener un vínculo diferente. Uno lo va a hacer en canto, otro lo va a hacer, no sé, parado, otro lo va a hacer sentado, otro tiene que hablar en lenguas primero, otros tienen que hablar entre medio en lenguas. Tenemos una capacidad especial, único. Nunca te compares a alguien más. Oh, ese hermano mira cómo lo usa, esa hermana mira cómo danza. No, a ti Dios te dio una capacidad especial. Y sabemos toda esta historia, pero no sé si voy a tener tiempo de verdad de darla. Lo voy a brincar. Y dice: no pierden pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Y el mismo versículo, Dios habla hoy el primero, traducción lengua actual, dice: por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Dice: al no usar lo que Dios te dio, esta era una nota mía, ¿verdad? Al no usar lo que Dios te dio, le estás diciendo: Señor, yo no creo en ti, en tu palabra y en tu plan para mi vida. Y eso fue difícil para mí aceptarlo. El otro versículo dice: pero con todo esto no confiaste en el Señor vuestro Dios. Y yo, como le digo, yo ponía pretextos, decía: no, es porque no soy digno, bla, bla. Y de verdad, hermano, de verdad yo me sentía así. Pero todo eso, todo eran pretextos. Porque si pones todo junto, esto es lo que yo le estaba diciendo al Señor: Señor, tú me estás dando dones, Señor, tú me estás usando, Señor, tú quieres que habla al que no te conoce, Señor, esto y el otro. Pero al final yo le decía: al no hacerlo, sin confesarlo con tu boca, con tus acciones, con tus sentimientos, lo que el Señor puede percibir en todo momento, yo le estaba diciendo: al no usar, Señor, lo que tú me has dado,
Señor, yo sé que te estoy diciendo que no creo en ti, no creo en tu palabra y no creo en el plan que tienes para mi vida. Porque si no hacemos lo que Él nos está mandando a hacer, para toda la iglesia, ve, habla las buenas nuevas. No sé cuántos lo hacen, pero si no lo haces, no creo en ti, no creo en tu palabra y no creo en el plan que tú tienes para mi vida. Si el Señor te da palabra y no lo das, Señor, no creo en ti, no creo en tu palabra y no creo en el plan que tienes para mi vida. Y esto para mí fue difícil aceptarlo. Decir, Señor, es que yo no te estoy diciendo eso. Yo a ti te amo, Señor. Yo creo en ti. Yo voy 3 veces a veces a la iglesia por semana. Yo creo en tu palabra. ¿Cómo no? Yo lo escucho. Y yo sé que tienes un plan de mí porque tu palabra dice que planes de bien tienes para mí. Pero con mis acciones decían otra cosa. Mi corazón decía otra cosa. Mi mente decía otra cosa. Y de verdad nosotros tenemos que de verdad reflexionar y ver si de verdad nosotros creemos en Él, creemos en su palabra y creemos en el plan que tiene para nuestra vida. Amén. Dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Entonces, aquí hay requisitos. Dice, les aseguro. Cuando alguien te asegura algo, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo trabajo con abogados y yo siempre, el cliente habla, pero es que yo quiero que el abogado me asegure algo. Yo voy a firmar un contrato y yo voy a pagar. Y siempre les digo, sorry, la ley no permite que nosotros aseguremos algo. El trabajo del abogado es tal y tal y tal, pero por ley no podemos y tampoco lo vamos a hacer porque después me va a demandar por andar asegurando algo que no puedo, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice, les aseguro. No, como diríamos en inglés, no hay if, ands, buts, so no hay nada. No hay que, y si esto y el otro, no. Te aseguro y punto. Que si tienes fe y no dudan. Entonces cuando dije, pues entonces si está diciendo y no dudan, significa que puedo tener fe y dudar. Aquí dice, si tienes fe y no dudan, ¿verdad? Dice, les respondió Jesús. Y dice, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Entonces, si estás orando y no crees y no tienes fe, de nada te sirve. Puras palabras al aire. De nada te sirve. Y de verdad, cuando yo pude reconocer mi problema a través de la palabra, a través de los pastores, a través de muchas cosas, a través de la clase de administración, a mí fue de una gran bendición. Y yo pude reconocer que no creía en Dios, no creía en su palabra y no creía en su plan para mi vida, porque no estaba cumpliendo con lo que Él quería para mi vida. Y obviamente no tenía suficiente fe. Y todos los días yo me he comprometido a pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Tu venida viene pronto y yo no me quiero quedar. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que tener fe. Pero aquí dice tener fe y no dudar. No voy a tener tiempo de pasar todas las consecuencias, pero mire, dice consecuencias de no tener fe. Dice, si dudas, no tienes fe. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Entonces, significa que todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo con fe. Somos hijos de Dios, somos conocedores de la palabra. Y de verdad, a mí últimamente yo sé que yo de verdad estoy tratando de saborear la palabra. Y este es un versículo corto, pero podemos hablar de mucho aquí. Pero lo que quiero transmitir es, si no lo hace con fe, es pecado. Pero no estoy mintiendo, no maté a nadie. ¿Cómo va a ser pecado, Señor?
Pues aquí dice, si no lo hace con fe, es pecado. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero no es posible, o sea, si no tenés fe, no puedes agradar a Dios por mucho que sirves, por mucho que das la palabra, por mucho que profetices, por mucho que tocas la alabanza, por mucho que danzas, por mucho que te acercas a los pastores, por todo lo que tú quieres. Pero si no tenés fe, no estás agradando a Dios. Si no estás dando, si no vienes con fe a dar tu diezmo y tu ofrenda, de nada lo estás haciendo, porque es un acto de fe. Es un acto de fe. Y tú dices todavía, nosotros lo hacemos, es un acto de fe y estamos esperando que el Señor nos va a bendecir, ¿verdad? Cuando por lo menos, ¿verdad? No debería ser la razón, pero vamos a ser claros. Yo vengo, yo doy mi diezmo y mi ofrenda. Claro, yo quiero que el Señor se agrada de mi diezmo y mi ofrenda y que da un olor grato a Él. Pero también estoy esperando que me bendice, porque Él mismo dice, pruébame en eso. ¿Y no será que les voy a abrir las ventanas? O sea, que nos va a bendecir. No va a faltar comida, dice su palabra. Todavía nos va a bendecir. Entonces a mí me encanta que aquí dice, no es posible que agradar a Dios, dice, y uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Y estábamos hablando de tener una relación con el Señor, teniendo amor, y eso incluye tener fe, porque no puedes decir que amas al Señor si no tienes fe, porque no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Tienes que saber, si el amor es lo mismo, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sabes que amas a tus hijos, a tus papás, por mucho daño que te hacen tus papás, porque muchos de nosotros sufrimos daños por nuestros papás, pero igual así nos amamos. Y de esa misma manera tenemos que amar a nuestro Padre Celestial, y así mismo vamos a tener fe en Él. Amén. Entonces voy a brincar casi todos porque sí quiero dar un tiempo. Bueno, este último dice porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Esta otra versión, este otro versículo dice, ¿qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra ti si tienes a Dios a tu lado? Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todo? O sea, el Padre no dudó, no pensó dos veces. Voy a entregar mi hijo por amor a ti, que ni siquiera, ¿te recuerdas que el principio dice, aún los días que no están pensados? Cuando se murió Jesús, nosotros ni siquiera estábamos pensados, pero Él no dudó por todo lo que Él iba a hacer con nosotros y los que van a venir después de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos? ¿Estoy derramando sangre yo por ti? No, ni por el Señor estoy derramando sangre. Entonces, ¿por qué dudo? Si Él derramó sangre, sufrió dolor, porque estaba de carne y hueso como nosotros. Le escupieron en la cara. ¿Qué no le hicieron? Y Él no dudó. Y nosotros no podemos hacer actos sencillos como dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. No podemos dar la palabra cuando el Señor nos dice. Y todavía nos perdonan aquí en la iglesia. ¿Cómo vas a saber si no lo haces? Es ok, vas a hacer errores, hágalo. Pero aún así nos quedamos. Y el Señor no hizo ningún error. Murió en la cruz por ti y por mí. Entonces ya se me acabó el tiempo, pero sí quiero dar un tiempo para el que quiere pasar adelante, el que quiere ponerse de pie, tal vez pedirle perdón al Señor por dudar en cualquier situación, por no tener suficiente fe, por no creer en Él. Porque es necesario, hermano, que nosotros arrepentimos y que seamos honestos. Yo tuve que ser honesta conmigo mismo. Tuve que decirle, Señor, yo de verdad no creía en ti como yo pensaba que creía en ti.
Dice la palabra que el corazón y el mente son engañosos. Y de verdad yo estaba engañada, porque yo decía, yo sí creo en Él, yo sí lo amo, pero mis acciones hablaban otra cosa. Y dicen, tus acciones hablan más que 1000 palabras. Y ni siquiera vamos a decir lo que el Señor puede, lo que el Señor sabe, lo que nosotros estamos sintiendo. Amén. Entonces les invito a que se pongan de pie. Y tal vez, no sé si quieren poner una música, porque yo de verdad no quiero mucho orar. Lo que yo quiero es que usted se entregue este tiempo al Señor y que usted le diga al Señor, Señor, perdóname, necesito tu ayuda, necesito de tu ayuda. Yo tuve que gemir, tuve que clamar para mí mismo y decirle, Señor, perdóname, Padre. Que yo pensaba, Señor, que yo te amaba. Yo pensaba, Señor, que yo creía en tu palabra, Señor, pero no era así. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de mis hermanos y de mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Haga tu obra, Señor, con cada uno de nosotros. Quita todo espíritu de cobardía. Señor, nosotros somos parte de tu ejército, no tenemos por qué tener miedo. Si tú vas delante de nosotros, ¿de quién temeré?, dice el Señor. No tienes por qué tener miedo. Es el tiempo que tú entregas todo miedo al Señor y le dices, Señor, conviértelo en bendición, conviértelo en talento, conviértelo en don. Pero miedo ya no quiero, ya no más. Ya se acabó ese tiempo de miedo, ya se acabó ese tiempo de dudar. Ahora se ha cortado en el nombre poderoso de Jesús. Ese espíritu no se va a pasar a mis descendientes. No se va a pasar. Lo que yo les voy a pasar es espíritu que ama al Señor. Es un ejemplo de lo que uno hace cuando ama al Señor y cuando no duda en Él. Señor, tú eres bueno en todo momento, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nuestras vidas, Padre. Aún, Señor, cuando nosotros dudamos, Señor, de lo que tú tienes planeado para nosotros, de tu promesa, Señor, y nos reímos, así como hizo Abraham y Sara. Pero sabemos que al final, Padre, tú ríes de último. Tú tienes la última palabra. Escrito está. Escrito está. Toma un momento, hermano.